a iniciar entonces la clase de hoy con el capítulo de válvulas de control. Vamos a hacer una presentación de pantalla. ¿Ahí están viendo ya? Todavía, ¿verdad? Yo no estoy viendo nada. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Opa, ¿qué hizo? Un ratito. Ahí. Ahí está. Bueno, este es el capítulo de válvulas de control entonces. Y esta pantalla nos muestra la definición de válvulas de control. Dice, las válvulas de control se definen como un orificio continuamente variable en una línea de flujo de fluido. Entonces, digamos, las características de las válvulas, se puede mencionar que cambian el valor de la variable, ¿verdad? Combinando la tasa de flujo o actúa sobre la tasa de flujo que está pasando por una sección transversal, como ser, por ejemplo, una cañería. Es el elemento final en el lazo de control clásico. Ella provee, dice, la potencia necesaria para trasladar la salida del controlador al proceso. Está sujeta a las condiciones más duras en un proceso determinado. Claro, ¿por qué hice esto? Porque imagínense que a la salida de una bomba o a pocos metros de una bomba, ¿verdad? Está puesta una válvula, ya sea manual o de control, ¿verdad? Como en este caso es de control, supongamos que sea de control, que está regulando, vamos a decirle, el flujo. Entonces, la parte móvil en sí que está en contacto con el, vamos a decirle, ¿qué pasó? Un ratito. Parece que salió otra vez. Alguien que me pedía admitir, salió otra vez. Bueno, de cualquier manera, eh, lo que les quería decir que está sujeta a las condiciones más duras es que la parte primaria, la que entra en contacto con el producto, primeramente está resistiendo, está sufriendo la acción del caudal fluido, ¿verdad? Por otra parte, puede haber impurezas que vienen eh, con el fluido, ¿verdad? Imagínense agua que se está bombeando vamos a decirle, del río, ¿verdad? Entonces eso viene con impurezas, con sólido en suspensión, con malezas, etcétera. Entonces está sufriendo, ¿verdad? Por eso las válvulas sufren desgaste, ¿verdad? Bueno, y los componentes de las válvulas se puede, o la válvula de control, la válvula en sí es el cuerpo y los internos, ¿verdad? Pero la válvula de control en sí podemos añadirle el actuador o el elemento final de control, ¿verdad? Eh, digamos, esto es una cuestión muy, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, Está ahí. Alguno dice que el actuador no es componente de la válvula, ¿verdad? Y otros sí, ¿verdad? Porque la válvula manual en sí viene ya con su volante manual. Sin embargo, las válvulas de control a veces traen y a veces traen de otra marca, inclusive, ¿verdad? Y te da la opción de que vos unas el cuerpo y el interno de la válvula con su actuador. ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo, los internos, que consiste con el obturador y el asiento, estos son los componentes de la válvula, lógicamente, con su actuador. Bueno,
A ver un poco. Este me gustaría ver al último. Este, y vamos directamente a lo que es eh, cómo se clasifican válvulas. Válvulas, los tipos de válvulas pueden clasificar dos. Están los tipos lineales y los tipos rotativos. Eh, ¿Por qué los tipos lineales? Y es un poco cómo actúa su cuerpo y el interno en especial, ¿verdad? Que, digamos, el interno cierra o abre en forma lineal, ¿verdad? El, 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 el orificio de la válvula. Y los rotativos cierran o abren en forma justamente giratoria, ¿verdad? En forma rotativa. Esa es la diferencia. Y acá agrupan lineales que son, puede ser globos de 3 vías, en ángulo, esclusa, diafragma. Y los tipos rotativos puede ser esférica, tipo mariposa o tipo tapón, ¿verdad? Eso es más o menos para entender y también para poder seleccionar los tipos de actuadores, ¿verdad? Porque un tipo de actuador rotativo uno no puede montarlo por el lineal, ¿verdad? Se puede hacer algunos ciertos artificios, ¿verdad? Especialmente cuando el lineal lo vas a montar con el rotativo y lo vas a montar con el tipo. La gente hace, los técnicos hacen un artificio, ¿verdad? Ponen una palanca, una articulación y hace girar el eje, ¿verdad? Bueno, las conexiones pueden ser bridadas, roscadas o pueden ser soldadas, ¿verdad? La que más normalmente se utiliza son las bridadas, ¿verdad? La que más se utiliza, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos el tipo de válvula tipo globo, ¿verdad? Las válvulas globo son las válvulas más versátiles. Básicamente se tiene, fíjense acá, en esta parte, viene el flujo acá, hace esta curvatura acá, y como que acá en esta zona, ¿verdad? Tiene el orificio de la válvula. Entonces sube en esta cámara y después continúa. ¿Se entiende? Entonces, cuando este obturador, por así decirlo, sube acá, libera el orificio, entonces lógicamente el fluido pasa por acá, ocupa esta cámara y continúa su proceso. Esto es una sección, ¿verdad? Interna de una válvula real. Acá vemos el obturador, acá vemos el orificio, ¿verdad? De la válvula, y este es un corte lineal. Fíjense que el cuerpo de la válvula en sí es esta parte, ¿verdad? Este es el cuerpo de la válvula, ¿verdad? Y el actuador es a partir de esta brida con tornillo para arriba, ¿verdad? Fíjense que este es ya habíamos visto este tipo de actuador, es un actuador tipo diafragma, ¿verdad? Acá tiene su diafragma y lógicamente hace actuar a este eje, ¿verdad? Que está solidario o está añadido por este obturador, ¿verdad? Entonces, cuando este obturador sube por acción, ¿verdad? Del actuador a diafragma, fíjense los resortes que están en el actuador de diafragma, entonces, digamos, libera este orificio y da el paso del fluido, ¿verdad? Eh, por la válvula, ¿verdad? Fíjense que acá se puede entender perfectamente en mecánica de fluidos se daba el concepto de pérdidas locales y pérdidas longitudinales. No sé si recuerdan, ¿verdad? Y este es el efecto de las pérdidas locales. Fíjense que acá hay una caída de presión, ¿verdad? Viene, digamos, en esta zona se regula y una pérdida local, ¿verdad? Y el otro es la pérdida longitudinal, que es por la fricción, ¿verdad? A lo largo de la tubería, ¿verdad? Entonces, para dimensionar tubería y para dimensionar bomba y compañía se utiliza ese concepto. Que no vamos nosotros a entrar porque
Eso es un concepto de mecánica de fluido, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver un poco, bueno, para las válvulas de control tipo diafragma, como vemos acá, eh, como este es a resorte, ¿verdad? De simple efecto, la alimentación de aire comprimido generalmente es, acá no se ve, ¿verdad? Pero acá como está, ¿verdad? La parte de arriba, digamos, es la que presiona el resorte por el disco del diafragma. Entonces, esta cámara de abajo es la que generalmente se llena de aire, se inyecta aire acá para vencer el resorte y lógicamente así levantar el eje este que está acá. Si se levanta el eje, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Se va a levantar el obturador y se va a abrir la válvula. Entonces, ahí viene un concepto que estaba en la segunda o tercera lámina, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si es que yo, por una cuestión de, se corta la energía neumática acá? Cortar la energía neumática. ¿Qué es lo que va a pasar con esta válvula, así como vemos acá? La acción del resorte va a actuar y va a quedar normalmente cerrado esta válvula. Si imagínense una cañería de aire comprimido y que inyecta a esta cámara aire, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? La presión de aire va a vencer al resorte, va a levantar este eje y el obturador, digamos, va a abrir el orificio para que pase el fluido. Ahora, de repente yo corto la energía neumática por algún motivo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Va a quedar esta cámara sin aire y ¿qué va a actuar? El día que sale aire de acá, ¿cierto? Va a ir venciendo a la presión del aire el resorte y lógicamente el obturador, ¿qué va a pasar con el obturador este? Va a quedar cerrado. Ahí es donde digamos, nos estamos adelantando a la primera lámina. Me pareció mejor explicarlo de esta manera, que se dice un modo de falla normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque la posición final ante un corte de energía, el obturador hace que la válvula quede normalmente cerrado. Y fíjense, vamos a retroceder un poquitito acá y acá dice una válvula, a ver un poco, acá, es este caso. Si yo cierro acá esto, ¿verdad? Va a quedar este caso. Si yo cierro acá esto va a oprimir y va a quedar cerrado, ¿verdad? Ahora, si yo, no, al revés, es este caso. Si yo cierro acá, este va a oprimir y este va a quedar cerrado. Pero a aire, este está abriendo. ¿Se entiende? Esa es la explicación de esta lámina, vamos a decir. Y hay diferentes casos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aire cierra, cuando yo inyecto aire acá, levanto el obturador, entonces, ¿qué va a pasar? En este caso, el obturador va a quedar cerrado. Pero si yo corto acá el aire, ¿verdad? Esta cámara se queda sin aire, entonces actúa el resorte y esto va a quedar abierto. Entonces la falla es normalmente abierto. Entonces acá dicen los modos de falla segura. Una válvula de cierre por falla cerrado tiene un resorte que cierra la válvula ante una falla del aire. Entonces, esa es un poco la explicación de esta lámina. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Vamos a avanzar? Dale, profe, avanzamos. Ok. Bueno. Las válvulas de doble asiento, dice, requiere menos fuerza del actuador y es guiada por la parte superior y por la parte inferior, pero es más cara. Bueno, hay algunas cosas. Básicamente, la válvula de doble asiento, que es una particularidad, un caso específico de la válvula de globo de simple asiento, que tiene, ¿verdad? Fíjense acá que tiene, digamos, en este caso, fíjense, acá, la dirección del flujo acá, ¿verdad? Entonces, si va por acá, va por esta vía.
y si va por acá, va por esta vía. O sea, tiene dos salidas la válvula, ¿sí? Tiene una entrada y dos salidas. Y se le llama válvula de tres vías, ¿verdad? Aquí envió. Bueno, se entiende, ¿verdad? Acá también hay otra aplicación, ¿verdad? Una de doble asiento. Tiene asiento acá con el movimiento del vástago. Bueno, veamos entonces la válvula globo de cuerpo partido. Bueno, es la misma cosa que la válvula, de hecho es una válvula globo también, pero el cuerpo está bipartido. El cuerpo, fíjense acá, en esta parte, esta válvula acá, esto es todo uno, ¿verdad? Entonces, lo que nos dice ahora es que este tipo de válvula, fíjense, está bipartido. Es como que este es un primer componente y esta parte es un segundo componente y está unido por tornillos, ¿verdad? Como se ve acá. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Pero lógicamente tiene el obturador, tiene una serie de cosas. Esto te permite también hacerle un mantenimiento al obturador porque esto se desgasta, ¿verdad? Entonces uno puede cambiarle esta parte, hacerlo en mantenimiento, armar otra vez y continuar. Bueno, las válvulas en ángulo, que son este tipo de válvulas, ¿verdad? Que también tiene un asiento, ¿verdad? Un obturador. Fíjense acá la dirección del fluido. Viene acá y, bueno, en este caso viene de abajo hacia arriba, acá, y va para la izquierda. Entonces, fíjense acá, el eje está, digamos, acoplado con una obturadora diafragma, ¿verdad? Fíjense acá esta es la dirección de flujo y va para la derecha, en esta fotografía de la derecha. Y acá está una válvula, siempre fíjense, hay siempre una válvula manual, antes o después. Esto es, siempre se pone una válvula manual, inclusive se pone un bypass, ¿verdad? Se bypassea acá. ¿Por qué pasa? No, a veces no se puede parar la producción y tu válvula falló o requiere algún tipo de intervención, el transductor, el famoso transductor que nosotros solemos mencionar en los lazos de control. Acá vemos una foto de un traductor donde le llega la señal y este traductor es el que, ¿verdad? Digamos, pasa esa información o convierte esa señal de señal electrónica, convierte a una señal neumática. ¿Por qué? Porque simplemente que el actuador a diafragma es neumático, ¿verdad? Entonces, tiene que recibir señal neumática, ¿verdad? Para poder actuar y para hacer el movimiento lineal. Fíjense, estamos todavía dentro de la clasificación de movimiento lineal, ¿verdad? Hasta ahora lo que vimos es grupo de válvula que tiene movimiento lineal, la regulación del origen, ¿verdad? Y este actuador es la que sube, baja. ¿Y qué es lo que va a pasar si este sube 100%? Entonces 100% va a estar abierto esto y va a poder pasar acá todo el flujo, todo el caudal dimensionado acá. Ahora, si este obturador está abierto solamente el 50% o el 25%, entonces como que está regulando el caudal que está pasando por acá. ¿Se entiende? Y esa orden es la que recibe del PLC, ¿verdad? El traductor, y el traductor le ordena o hace trabajar al digamos, al actuador, ¿verdad? Le está regulando. Por eso también se le dice a este traductor posicionador. ¿Por qué se le dice posicionador? Porque realmente él posiciona el movimiento, digamos, o la posición que va a tener el obturador. Él está trabajando sobre la carrera del vástago de la válvula, que está acoplado lógicamente al actuador. ¿Se va entendiendo?
¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Bueno, luego tenemos las válvulas tipo diafragma o Sander también se le dice. Las válvulas a diafragma son operadas para forzar un diafragma flexible contra un puente o presa sumergible para parar el fluido o para regular el fluido. Dice, el diseño tipo presa figura 8A, que está acá, dura más tiempo que el tipo paso directo. Bueno, fíjense acá el diafragma. Tenemos un diafragma acá y tenemos, este es un corte de una válvula de diafragma y tenemos, fíjense la forma que tiene el interno. Acá como que tiene una hendidura por el cual esta diafragma topea. Entonces, cuando el vástago, digamos, eh, va presionando al diafragma, entonces el diafragma pasa de tomar esta posición a esta posición. Y ahí hace el cierre del paso en este punto, ¿verdad? De esta cámara a esta cámara. Por eso dice que es una membrana flexible, ¿verdad? Que puede flexar y puede topetar por ¿verdad? Hasta que vuelva a levantar, ¿verdad? O sea que este es solidario digamos, al vástago y él puede ir, ¿verdad? Cerrando hasta que tome una posición del 100% cerrado, ¿verdad? Es nada más así los tipos de válvulas diafragma en su interno. Dice, las válvulas diafragma son operadas para forzar un diafragma flexible contra un puente o presa sumergible para parar el fluido. Es lo que ya estamos mencionando. Las características, dice, son excelentes para servicios sanitarios o barro o para líquidos que contienen sólidos o polvo. Están hechas de construcción sin empaque, ¿verdad? Están disponibles para un cierre hermético, ¿verdad? Son de bajo costo, son de caudal pobre y son inadecuados como válvulas modulantes de control. Este es una característica no mayor, a pesar que se utiliza también para modular, ¿verdad? Pero normalmente no es tan recomendable para la modulación. Modulación se refiere a lo que veníamos diciendo acá, ¿verdad? Fíjense que el tipo obturador o el tipo globo es mucho más recomendable, ¿verdad? Para modular, ¿verdad? Porque uno puede, digamos, puede, en síntesis, puede regular la carrera del vástago y por ende del obturador con el orificio, ¿verdad? Y eso también puede hacerlo, ¿verdad? Pero acá por lo menos menciona que no es tan recomendable. Bueno, y dice requiere frecuente mantenimiento. Claro, porque hay algo flexible acá, ¿verdad? Este seguramente eh, con con el paso del tiempo esto se vence, se desgasta, hay que cambiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, veamos entonces las válvulas tipo esférica. Dice, las válvulas esféricas es una válvula de acción rotativa. Bueno, la válvula esférica consiste en una válvula parcial cuando se abre presentando un perfil triangular. Bueno, vamos a mirar un poco el dibujo que es, donde más se entiende. Fíjense acá en este dibujo que está acá abajo. Es como que tener una esfera que tiene un orificio cilíndrico, ¿verdad? Y esa esfera está solidaria a un eje, ¿verdad? De manera que si ese eje gira, ¿verdad? Gira, hace un giro de 90 grados, entonces ese agujero puede hacer paralelo al orificio de la válvula. Entonces, si ese, digamos, orificio es paralelo, ¿verdad? Totalmente al eje de la válvula o la dirección del flujo, entonces estamos hablando del 100% abierto. Ahora, en la posición donde está ahora mismo, fíjense que el agujero
está en forma perpendicular a la dirección del flujo. Entonces está en una posición cerrada. Y también esto se puede modular, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si se queda a 30 grados, a 45 grados? O en vez de moverlo 90 grados, le moviste solamente 30 grados el, el eje. Se giró solamente el eje 30 grados o 25 grados o 90 grados también. Entonces de esa manera es que se regula, ¿verdad? El paso, el orificio, ¿verdad? Del caudal que pasa por por la válvula. En este caso, fíjense que es un cilindro, perdón, el orificio es, digamos, es circular. Pero también tenemos este caso que puede ser segmental, ¿verdad? Segmental el orificio. ¿Eh? Entonces, digamos, tenemos las dos vertientes. Bueno, las características de este tipo de válvulas dice, tiene una capacidad mayor que una válvula tipo globo, ¿verdad? Yo entiendo que dice una capacidad mayor porque fíjense que qué pasa con el tipo globo. El tipo globo hace una curva, ¿verdad? Y baja, después sube, después vuelve a bajar, ¿verdad? O sea que el paso tiene mucha más restricción, ¿verdad? El caudal de líquido al pasar por este tipo de válvula. Sin embargo, con la válvula tipo esférica, ¿verdad? El paso se da con menor restricción, ¿verdad? Por eso acá nos menciona que tiene una capacidad mayor. Dice, su rendimiento es el doble que una válvula. Directamente se compara con una válvula global. La válvula esférica de paso total no es utilizada para aplicaciones de estrangulamiento y de control. Bueno, para eso se utiliza el tipo segmental. Generalmente es utilizada para aplicaciones on-off, abierto y de cierre. ¿Se acuerdan el tipo de control off proporcional, integral, derivativo? Es más barata, liviana, más fácil de instalar y mantener que una válvula tipo. Con su perfil de escote contornado, la válvula esférica caracterizada es utilizada para modulación. O sea que la que se utiliza para los tipos modular es este tipo segmental, ¿verdad? El tipo circular es más bien utilizada para tipos de control on-off. Bueno, después dice, tiene una excelente estabilidad del empaque, poco peso, pequeño número de partes y son de simple diseño, ¿sí? No tiene baño alternativo, disposición del vástago de la válvula al aire debido al movimiento rotativo. Bueno, vamos a ver el tipo de válvula mariposa y después vamos a mirar un poco lo que se suele hacer. Bueno, acá vemos otro tipo de válvula que es también rotativo, ¿verdad? Que se llama válvula mariposa y se consiste en un cuerpo cilíndrico con un disco montado en un eje y rotando perpendicular al eje del cuerpo de la válvula. Bueno, la válvula mariposa, sí, acá tenemos un corte. Imagínense que esto que está acá es un disco de acero, ¿verdad? Por ese disco de acero, ¿verdad? Es solidario un vástago, ¿verdad? Que acá otra vez tiene digamos, una unión con el vástago que va a ir al actuador, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si este eje empieza a girar? Si este eje empieza a girar, este disco también puede girar, ¿verdad? En el plano, ¿verdad? Perpendicular, digamos, digamos, al plano de la computadora, ¿verdad? Va a empezar a girar. Y si esto gira, ¿verdad? Así como está acá, la dirección del flujo
el flujo del fluido es perpendicular al plano, digamos, de la lámina. Entonces, en esta posición, digamos, está cerrado, ¿sí? Está cerrado porque el disco, ¿verdad?, es perpendicular a la dirección de flujo. Ahora, si el disco gira, ¿verdad?, alrededor de este eje 90 grados, ¿verdad?, y es paralelo a la dirección de flujo, entonces va a estar 100% abierto esta válvula. Entonces, ¿quién es el que le hace girar o cerrar o modular? Y acá tenemos el actuador, ¿verdad?, que tiene un acople acá. Fíjense que tiene una brida de unión acá con el eje de la válvula. Y este tipo de válvula, ¿cómo era que se llamaba? Actuador tipo rotativo, tipo engranaje, ¿verdad? Había dos tipos, ¿verdad? Tipo polea, tipo engranaje, ¿verdad? Es un pistón que se mueve en esta dirección acá internamente y así como se ve acá puede ser de dos posiciones, ¿verdad? Uno que le hace mover a este lado, ¿verdad? Y otro que le hace mover. Entonces, a medida que se mueve esto, va a hacer girar, ¿qué cosa? El eje. En esta dirección va a hacer girar el eje. Entonces, es la manera en que puede modular. Y si este disco puede adoptar posiciones intermedias como 30 grados, ¿verdad?, a consecuencia del giro, ¿verdad?, del eje, entonces estamos en presencia de que este tipo de válvulas también puede modular o puede regular el caudal del flujo del caudal que pasa por esta cañería. ¿Se entiende? Bueno. Y acá ofrecen unas características, dice ofrece alta capacidad, bajo costo. Claro, porque fíjense acá la cantidad de acero, la cantidad de material no es tanto como la de otro tipo de válvulas, ¿verdad? Entonces es más barato, ¿verdad? Tiene poca masa de cuerpo. Fíjense lo que yo le estaba diciendo, son fáciles de instalar y tienen una excelente estabilidad del empaque. Son livianas, de diseño simple y tienen pocas partes. O sea, es muy sencilla. Básicamente es como una tubería más, ¿verdad? Porque acá generalmente tienen unas bridas para poder unir a la brida de la cañería, ¿verdad? Entonces se mete y ya se puede usar. Nada más que se necesita bridar, ¿verdad? Pasear, cortar la cañería, bridar ahí y ya podemos instalarlo. Dice, su diseño elimina baño alternativo y exposición al aire del vástago de la válvula, ¿verdad?, minimizando la corrosión, ¿verdad? ¿Por qué menciona eso? Porque si el eje de la válvula está muy expuesta, ¿verdad?, como la de la válvula tipo globo, por ejemplo, a la corrosión, o si el producto es muy corrosivo, entonces tiende, ¿verdad?, a engranarse o a tener rozamiento entre el eje y el buje, digamos así, ¿verdad? Y eso hace que no funcione tan bien, o sea, que se tranque mucho la válvula, ¿verdad? Entonces, por eso menciona como una característica positiva. Tiene capacidad de cierre hermética, ¿verdad? Y puede ser utilizado como válvulas de control modulante también. Dice, algunas desventajas. Sin embargo, las válvulas mariposa tienen un rango limitado de control de presión y su caída de presión nominal es limitada. No se utilizan para aplicaciones con ruido o para barro o fluidos sucios con sólido en suspensión. Bueno, ahora vamos a tratar un poco de explicar. Lo que yo les decía es que generalmente se utiliza también las válvulas lineales para mover este tipo de válvulas. Imagínense que si yo no tengo esto, el eje en sí, yo lo puedo acoplar digamos, por un auxiliar acá, ¿verdad? Vamos a ver si más adelante no tengo una foto de eso. A ver, a ver. No, en otro lugar tengo esa foto.
Acá está. Acá está. No sé si hacemos un zoom. No sé si ahí se ve. Fíjense que el actuador que tenemos acá, por ejemplo, es un actuador lineal. Lineal. Y acá tiene un acople como una especie de una biela, una pequeña biela que pivotea acá y pivotea acá. Entonces, cuando baja entonces esta biela hace que le hace como girar al eje de esta válvula mariposa. Esta es una cañería de vapor que tiene su protección, ¿verdad? Acá tiene su brida y en el medio está la válvula mariposa. Entonces, eso es lo que yo le decía. Que también se utiliza, ¿verdad? Y se hace una pequeña artificio como esta biela, ¿verdad? Y como un auxiliar, ¿verdad? Este eje, el objetivo del actuador es que este eje, ¿verdad? Por medio de un movimiento lineal empiece a girar, ¿verdad? Y acá vemos el posicionador, ¿verdad? O el transductor, donde le llega la señal, acá tiene un display, ¿verdad? Y él es capaz, tiene una placa electrónica acá y es capaz de convertir esa señal, ¿verdad? De 4 a 20 miliamperes en 3 a 15 PSI, ¿verdad? Que es una señal neumática y pasarle al actuador. Fíjense acá, entra por acá o por detrás entra, ¿verdad? Y alimenta al, al actuador. Acá tenemos la fuente de poder, le entra, ¿verdad? Acá entra acá el aire comprimido, o sea, acá, entra acá, pasa por acá y regula, le da la señal exacta para que pueda ser posicionado o modular. En este caso, lo que modula, ¿qué es? En forma lineal. Y al modular, al bajar y al subirse, ¿verdad? Un 25%, 30% o 50% está actuando sobre la rotación de este eje. Y si actúa sobre la rotación de este eje, está actuando sobre la abertura del disco que recién vimos, ¿verdad? Entonces, es así como se modula, por así decirlo, una válvula de control. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver un poco las válvulas de alivio de presión, ¿verdad? ¿Cómo actúan? Dice diagrama de una válvula de alivio. Las válvulas de alivio de presión, también llamadas válvulas de seguridad o válvulas de alivio, están diseñadas para liberar fluido cuando la presión interna supera el umbral establecido, o sea, supera el set point. Su misión es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura supera un límite establecido. Y sencillamente este es el esquema de nuestra válvula de alivio. Fíjense, por acá sube, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer vapor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando la presión de vapor, vamos a suponer el set point, la presión de vapor es 10 kilos por centímetro cuadrado? Entonces, lo que se hace es que el resorte se setea, ¿verdad? Para que aguante 10 kilos. Cuando cuando el vapor producido supera, por ejemplo, va a 11 o a 10,1, 10,2, entonces, ¿qué va a pasar? Va a vencerle a la fuerza del resorte acá y el émbolo va a subir y al subir va a liberar acá vapor. Entonces vos estás liberando vapor para una protección. Por ejemplo, vos generalmente las calderas se les llama unidades de servicio o equipos de servicio.
¿verdad? Entonces la caldera está seteada para entregar 10 kilos de presión, 10 kilos por centímetro cuadrado de presión, ¿verdad? Por dar un ejemplo, a tantas temperaturas. Si vos superás eso, ¿verdad? Lo más probable es que tengas la alta probabilidad de quemar algo, porque la generación de vapor está ligado, ¿verdad? A la purificación, a la clarificación, o en síntesis, a poder purificar el producto que vos vas a procesar sin que vos le quemes, por así decirlo, ¿sí? Le haga una sobrecocción, ¿verdad? Y matando, por supuesto, a las bacterias, a todas las impurezas que vienen con las malezas propias del proceso, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de casos, entonces se pone, ¿verdad? Y es una alerta, ¿verdad? Porque en una sala de control uno ya ve, ¿verdad? Una sobrepresión, pero digamos es en forma esto automático, ¿verdad? Por eso es cuando ustedes se van, por ejemplo, a una fábrica y ven que se libera vapor al aire, eso es lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Hay una digamos, sobreproducción de vapor de lo necesario. Entonces la manera más rápida, ¿verdad? Porque los procesos no son automáticamente así al instante, pasan las cosas, entonces se libera en el aire hasta que la variable medida que es temperatura y presión vuelva a su set point, ¿verdad? Más bien por seguridad se pone, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, vamos a Sí, seguir. profe. Sí, profe. Okay. Luego tenemos las válvulas, ¿verdad? Tipo tapón rotativo excéntrico. Y acá la figura ya nos muestra todo, ¿verdad? Fíjense que acá tenemos el tapón solidario. Acá en este caso el eje, imagínense que el eje es saliente acá del plano de la pantalla del notebook. Entonces, si el eje es saliente, imagínense el giro de este eje hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? Este tapón va a venir y va a taponar el flujo acá o el orificio, ¿verdad? De la válvula. Y en esta posición que está, aproximadamente está un 75% abierto, entonces va a pasar acá y está digamos, da paso al flujo. Y lógicamente, si va más para la derecha, digamos, una posición acá 90 grados, ¿verdad? Una posición vertical, entonces está 100% abierto. Entonces esto, digamos, si este es un marco de referencia, el eje X, acá el 0, está a 0 grados o dicho de otra manera, a 270 grados, entonces significa que está totalmente cerrado. Y si está en forma vertical, a menos 90 grados, por así decirlo, entonces quiere decir que está totalmente abierto. Y es muy, muy fácil, ¿eh? Es muy parecido a la válvula tipo digamos, mariposa, ¿verdad? Acá también es utilizado podemos utilizar este tipo de actuador. Un actuador rotativo, un actuador lineal con el artificio de la biela, esta chiquitita que se le pone acá para poder, digamos, hacer la modulación. Bueno, veamos. Dice, características. Su asiento metal contra metal provee buen cierre, sin contacto con goma en el cuerpo. La acción positiva de asiento y cierre hermético puede ser obtenida con baja fuerza. Eso también es importante porque fíjense que el tipo codo, por ejemplo, ¿verdad? Que el flujo, por ejemplo, está en forma perpendicular, en forma directa al obturador, digamos, cuesta más, como que requiere mayor fuerza el actuador. Sin embargo, la acción rotativa, como que va cerrando acá,
como que requieren menor fuerza, ¿verdad? Está disponible para caudales en ambas direcciones, proveyendo una operación de flujo estable para ambos flujos, para cerrar o para abrir el flujo, ¿verdad? Tiene cierta tendencia a cavitar debido a la alta recuperación de presión. Bueno, a ver un poco. Por último tenemos entonces las válvulas tipo compuerta. Y la válvula tipo compuerta tenemos, ¿verdad? De esta manera, acá en este caso tenemos una presentación de actuador manual, ¿verdad? Donde este volante, acá pasa un tornillo sin fin acoplado al, digamos, a la compuerta de la válvula, donde si yo le doy vuelta acá a este tornillo, a este volante por el tornillo sin fin, va a subir o va a bajar la cuchilla, también se le dice, o la compuerta, ¿verdad? Es muy sencillo esto. Y son utilizados, ¿verdad? Para, eh, digamos, son utilizados así, en este caso en forma, la presentación está en forma manual. Bueno, acá ya le mostré esta foto, ¿verdad? El actuador acoplado con una válvula mariposa. Acá en este caso, vamos a hacer un zoom acá, a ver si nos permite. Voy a hacer nuevamente la presentación. No, ahí. Fíjense acá, acá tenemos una válvula tipo globo, que nos da la dirección, ¿verdad? Y vemos acá el cuerpo de la válvula, fíjense el cuerpo cómo va acoplado al actuador, ¿verdad? Esta es la parte digamos, del actuador. Tenemos el posicionador, tenemos un filtro para proteger nuestro elemento de membrana o electroválvula que gobierna esto, ¿verdad? El escape. Bueno, una aplicación ya muy realista. Bueno, interno, que dice las válvulas controlan el caudal introduciendo una caída de presión. La mayor parte de esta caída es producida por a través de los internos. Bueno, los internos son los que hacen, lo que producen la caída de presión. O sea, cuando el interno sube o baja, en el caso de las válvulas globo, son los que hacen que haya caída de presión en la línea de flujo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió todo? De mi parte no hay preguntas, profe. Creo que había una lámina al comienzo. A ver un poco. Bueno, y ahí es. Bueno, creo que este es lo que. Se entendió los modos de falla, ¿verdad? Pero también suele salir, ¿verdad? La gente un poco se confunde en los exámenes, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Hay que analizar bien y es una cuestión de lógica, ¿verdad? Los modos de falla está directamente proporcional, o sea, directamente, no proporcional, está directamente relacionado, ¿verdad? Al actuador, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Como dijimos, ante la supresión, ¿verdad? Del, del aire comprimido, acá que alimenta la cámara de abajo, entonces, lógicamente, la presión del resorte va a hacer que quede esto, ¿verdad? Modo de falla cerrado. Pero, ¿qué pasa si acá el resorte está por debajo y la cámara de arriba es la que se llena? Imagínense esa situación. Entonces, si eso pasa, si acá está el resorte por abajo, en esta zona, entonces, y si yo lleno acá, de repente por este orificio, y yo lleno eso, y de repente suprimo eso y sale ese aire comprimido afuera, ¿qué es lo que va a hacer el resorte? El resorte va a empujar hacia arriba
y va a levantar el obturador. Entonces, ¿cómo va a fallar la válvula? La válvula va a quedar ¿en qué posición? La posición de modo abierto. ¿Se entiende? Entonces, eso es un tema de entender. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos pasar al grupo que va a exponer. No sé si están ellos. Sí, profe, estamos. Bueno, entonces voy a Sí, profe, acá estamos. voy a Estoy preparando. sacar de presentar. Dejar de presentar. Queda a cargo de ustedes, ¿sí? Dale. No es muy complicado, se supone, no sé si fue reiterativo, ¿verdad? Pero digamos que válvulas se ve y se dimensiona luego en mecánica de fluidos. No sé si llegaron ustedes a ver eso o no se acuerdan. Más sobre bombas lo que dimos en mecánica de fluidos. Ah, Bueno, empezamos, María, ¿verdad? ¿Se ve ahí mi pantalla? sí, sí, adelante, adelante. Preséntense si pueden un ratito por lo menos, Voy a prender o mi el que cámara. habla puede habilitar su cámara para que le podamos conocer por lo menos y quede. No sé qué apreté. Vos sos Ahí Mauricio, está. ¿verdad? Mauricio, Yo soy Esteban. después, Esteban Cacabelos. Y mi Sí, y yo, compañero es Mauricio Mauricio. Solís. ya, Acá genial. vamos a empezar entonces. Bueno, nosotros vamos a hablarles hoy de lo que serían los medidores de temperatura. Así como ya le dijimos, yo soy Esteban Cacabelos y mi compañero es Mauricio Solís. Bueno, primero que nada, para poder hablar de los medidores de temperatura, vamos a definir lo que sería calor y temperatura. El calor es una de las formas de energía. Cuando se comunica calor a un cuerpo, sus moléculas se mueven más rápidamente y el cuerpo está más caliente que antes, debido a la velocidad de movimiento de las moléculas. Bueno, a este efecto térmico se le denomina temperatura y mide la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia en el cuerpo. Bueno, los medidores de temperatura son dispositivos que se encargan de proporcionar una lectura de la magnitud física de la temperatura. Los hay de formas variadas e incluso para diferentes rangos de valores. Los medidores de temperatura se van a utilizar dependiendo de las temperaturas que se vayan a medir y dependiendo de los medios en los que se vaya a trabajar la medición. Bueno, estos son los diferentes tipos de temperatura de lo que vamos a estar hablando hoy y mi compañero le va a hablar de lo que serían los termómetros de líquido en tubo de vidrio. Sí. Bueno, primero, como comentó el compañero, vamos a ir viendo cada termómetro, cada tipo de termómetro, de acuerdo a sus aplicaciones. Veremos también su ventaja y desventaja de cada uno. Primero tenemos el que sería el termómetro de vidrio, ¿verdad? Con un líquido dentro, que es el que todos conocemos. En este se compone de un tubo capilar de vidrio con una sección rugosamente uniforme, teniendo en su parte inferior por un depósito lleno de líquido y cerrado en su exterior superior, ¿verdad? Normalmente se utiliza mercurio como líquido interno, puede ser también utilizado el pentano y el alcohol tolueno, generalmente. En cuanto a su funcionamiento, su operación está basada en la expansión de este líquido interno, que es proporcional al incremento de la temperatura. Con el incremento de la temperatura, el líquido y el vidrio del termómetro se expanden con diferente coeficiente de expansión, causando que el líquido avance por el tubo. Siguiente. Bueno, estas son algunas de las ventajas que nosotros identificamos, que primero que permite una extensión de lectura entre límites amplios con una
exactitud del 1 al 1,5%. También tienen la ventaja de ser portátiles y que proporcionan una medida directa sobre la muestra. También tiene un bajo costo comparado a los otros termómetros que veremos. En cuanto a sus ventajas, encontramos que no soporta grandes cambios de temperatura, cambios bruscos. En- para medir temperaturas bajas, el mercurio no es lo ideal. En cuanto a aplicaciones concretas que encontramos, identificamos que se utilizan en los sistemas industriales o navales. También están presentes en las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Y tienen también aplicaciones en condiciones de extrema humedad, de temperatura y exposición a vibraciones. Bueno, yo le voy a hablar un poco de lo que serían los termómetros bimetálicos. Los termómetros bimetálicos están compuestos por una tira de dos chapas de metal de diferentes coeficientes de dilatación. De ahí sale la palabra bimetal. Los dos metales están laminados entre sí de forma inseparable. Esta chapa, este muelle se le dice, se forma a consecuencia de un cambio de temperatura. Ya sea a calor, por el calor se deforma hacia una dirección y por el frío hacia otra dirección. La curvatura resultante es casi proporcional al cambio de temperatura. Mediante la deformación mecánica de las tiras bimetálicas en la forma del muelle mencionado con anterioridad, frente a un cambio de temperatura se produce el movimiento de rotación en el eje. Después le voy a mostrar un videito en cómo se puede visualizar mejor esa acción. Si un extremo del sistema de banda bimetálica está sujetado en forma firme, el otro extremo hace girar el árbol portaíndice. Los rangos de visualización van de menos 70 grados centígrados a 600 grados centígrados, con precisiones de clase 1 y 2, según la normalización española EN 13190. Bueno, las ventajas de este termómetro es que son económicos y los cambios de temperatura ambiente no afectan el resultado de las mediciones. Las desventajas son que reaccionan lentamente a los cambios de temperatura debido a que se tiene que deformar el muelle para poder medir la temperatura, y permiten tomar lectura solamente en su punto de medición. Las aplicaciones de estos termómetros es que los termómetros bimetálicos con vástago de inmersión se usan en diferentes industrias. Se instalan en tanques, calderas, tuberías u hornos, por lo que sus aplicaciones son tantas como tipos de industria hay. Les voy a hablar un poquito de las industrias en las que se puede, las más típicas. Se instalan en sistemas de control en la industria química o farmacéutica. Son un elemento indispensable en toda instalación de aire acondicionado en cualquier edificio o planta industrial. Son necesarios para el control de temperatura en plantas petroquímicas. En la industria alimentaria son críticos para conocer y controlar la temperatura de determinados procesos de elaboración. Un ejemplo muy común es el proceso de elaboración de la cerveza. Se insertan en motores de barcos o maquinaria industrial. Bueno, hablando ahora de otro tipo de termómetros, que serían los termómetros de gas. El sistema de medición de este tipo de medidor de temperatura está compuesto de bulbo capilar y tubo elástico en la caja. Estos compuestos forman una unidad. El sistema de medida completo está rellenado a presión con gas inerte. Si cambia la temperatura, cambia también la presión interior del bulbo. La presión deforma el muelle de medición, cuyo movimiento se transmite al indicador a través del mecanismo de indicación. Es casi lo mismo, este termómetro es muy parecido al bimetálico, que acá hay una foto de lo que sería el bimetálico, acá sí se puede ver mi mouse, acá está el muelle donde se deforma. Bueno, y el termómetro de gas, en vez de que se deforme un muelle de metal, ahí hay un gas, y el gas cambia debido a la temperatura. Y eso es lo que deforma y hace y produce
la deformación de la aguja. Las variaciones de temperatura ambiente son despreciables porque hay un elemento bimetálico entre el mecanismo de indicación y el muelle que sirve de compensador. El rango de visualización va de menos 200 grados a 700 grados, con precisión de clase 1, según la norma española 13190. Ahora, enseguida le voy a mostrar un video diferenciando cada tipo, como para que se pueda visualizar mejor lo que pasa dentro de cada medidor. Acá se ve que este es el gas donde está y que se deforma según la temperatura que hay. Bueno, hablando de las ventajas, es que son óptimos para distancias de hasta 60 metros desde el punto de medición. Presentan un rango más amplio de temperaturas en comparación con el bimetálico. Las variaciones de temperatura se indican rápidamente. Las desventajas: más costos que el termómetro bimetálico, y los cambios de temperatura en el ambiente afectan a las mediciones. Sus aplicaciones: para medios agresivos en química. Se utiliza también en petroquímica e industria de procesos. Tiene un empleo universal en los sectores de maquinaria, planta de procesos, depósito, industria alimentaria. Medición de temperatura sin contacto con el fluido, y tiene montaje en paneles y medición y control puesto de mando. Profe, yo le puedo mostrar el video ahora a continuación de esto, ¿o querés que termine la presentación para mostrar? Yo pienso que puede continuar nomás y después entramos en la tanda De los videos. de los... Sí, Bueno, dale, parece. Dale. ahí está. Bueno, Bueno, por otra parte tenemos los termómetros, los pirómetros ópticos, ¿verdad? Este dispositivo permite medir temperaturas de forma remota y sin contacto físico al producto. En este dispositivo lo que hace es aprovechar el espectro de radiación térmica emitida por cualquier cuerpo caliente. Este instrumento tiene diversos usos industriales, principalmente de siderurgia, fundiciones, calderería y herrerías. Bueno, ahí podemos ver una foto, que es un instrumento que hoy día ya tenemos más familiarizado. En cuanto a sus ventajas, como mencioné, que este instrumento permite tomar mediciones directas y casi de forma inmediata, y solo se necesita enfocar al objetivo, ¿verdad? Es un instrumento muy sencillo de utilizar, fácil de mantener, de limpiar, de desarmar. También permite observar directamente la pieza, sin importar si está al rojo o próximo al punto de fusión. La medición se realiza en forma remota, sin necesidad de tener contacto físico con el elemento MIR, así como le mencioné. En cuanto a sus ventajas, para medir efectivamente la temperatura de un objeto, este debe estar como mínimo a 700 grados centígrados, ya que se utiliza para altas temperaturas. Y no es posible obtener una medición continua, ya que son valores instantáneos, digamos. Son variables en el tiempo. Acá, por ejemplo, les puse una foto donde se puede ver cómo se utiliza en la fabricación de vidrio, donde se tiene un termómetro, un pirómetro, que constantemente va tomando lecturas de lo que sería el producto que está a altas temperaturas, que sería vidrio en este caso. Bueno, y se utiliza en toda industria que sea necesaria la medición de temperatura de objetos calientes, a más de 700 grados centígrados. Se utiliza, por ejemplo, en los altos hornos para determinar la temperatura de radio dentro del crisol o después del sangrado del horno. También encuentra uso en fundiciones de hierro, plomo, aluminio, cobre y otros metales, para saber de un vistazo si el metal alcanzó la temperatura de fusión. bueno, hablando un poco de lo que serían las termoresistencias. Son dotados con un material semiconductor cuya resistencia varía proporcionalmente con el valor de la temperatura. El valor de dicha resistencia se transmite a un indicador que convierte el valor de dicha resistencia en el valor de la temperatura actual correspondiente. Acá hay un grafiquito donde explica más o menos eso. Lo que hace la termoresistencia es mide el valor de la resistencia en ohmios, y de acá
se va a la curva ya hecha, establecida por una norma ya estudiadas, y mediante eso se quita el valor de la temperatura. Bueno, la versión más habitual es la RTD, que se usa la PT100, que era de platino, y ahí dicen las especificaciones de la termoresistencia más habitual. Bueno, después vamos a ver también un video donde se explica mejor eso. Las ventajas de la termoresistencia es margen de temperaturas altos, son más estables con el tiempo. Desventaja, es más costoso que un termopar, que vamos a estar hablando del termopar un poquito más adelante, o un termistor. Tiene un tiempo de respuesta bajo. Las aplicaciones se utiliza principalmente en la industria química, pero también tiene su uso en aplicaciones de otras industrias. Las aplicaciones preferidas son depósitos y tuberías que requieren estabilidad y tiempo de respuestas cortos. Ok, bueno, y por último, lo que veremos son los termopares, que este instrumento consiste en dos hilos de distintos metales unidos en un extremo, ¿verdad? Lo que sucede es que la variación de temperatura produce una diferencia potencial que es proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos extremos. El extremo del punto de medición de la temperatura es la unión caliente o punto caliente, y el otro es el punto de referencia. También los termopares son adecuados para temperaturas muy elevadas, superiores a 600 grados centígrados. En cuanto a sus ventajas, encontramos que cuenta con un gran rango de temperaturas, y en cuanto a su desventaja es que es susceptible, o sea que este instrumento es susceptible al ruido eléctrico industrial que pueden producir en los motores que se encuentran dentro de una industria, ya que su funcionamiento puede generar tensiones de 2 a 50 milivoltios, y si se encuentran en un entorno donde las grandes máquinas eléctricas, como motores, así como les mencioné, pueden crear cientos de milivoltios en el cable de conexión. Y también les voy a estar mostrando un video que habla de más detalle de este dispositivo, que es muy utilizado en múltiples industrias. Bueno, en cuanto a sus aplicaciones, lo podemos encontrar en la industria de la construcción, en el proceso de fabricación del cemento y procesamiento de asfalto. También lo podemos encontrar en la industria metalúrgica, en la salida de altos hornos, en la industria del plástico, en la industria alimentaria también para controlar la temperatura, y en los procesos de fermentación, también en la criogenia, donde es necesario controlar temperaturas inferiores a 200 grados, a menos 200 grados centígrados. También en la medicina y en la automoción, en pruebas de motores, de frenos y de neumáticos. Y eso es todo. Ahora vamos a estar mostrando el video para que se pueda entender mejor de lo que estábamos hablando. Voy a empezar por que habla de los bimetálicos y del termómetro a gas. ¿Se escucha? ¿Se escucha, profe? En la instrumentación de temperatura Se escucha, pero despacio. Muy Despacio. despacio. Muy despacio. Y bueno, espera un poco. Creo que vi, si es que yo presento como pestaña o algo así, se escucha mejor. Prueba un poco. Voy a probar un poco. Una pestaña. Ahí, ¿qué tal? Ahí mejor. Ahí mejor. Sí. En la instrumentación de temperatura industrial existen dos versiones habituales de termómetros de dial: termómetros bimetálicos y de dilatación de gas. Cada uno tiene principios de funcionamiento diferentes y, por lo tanto, son aptos para diferentes aplicaciones. Los termómetros bimetálicos miden la temperatura mediante un muelle espiral que consiste en dos metales diferentes. Estos metales tienen diferentes valores de dilatación térmica. Expuesto a calor, el bimetal se deforma hacia una dirección y, en caso de frío, hacia la dirección opuesta. La deformación mecánica del muelle bimetálico genera un movimiento giratorio inducido por una variación de la temperatura.
La temperatura se transmite a la aguja del instrumento de medición a través del eje del mecanismo. El termómetro de dilatación de gas funciona totalmente diferente. El gas, preferiblemente gas helio, se dilata con un aumento de la temperatura y deforma el muelle de medición. ¿Cuáles de estos sistemas es idóneo para su aplicación? Debido a su construcción más simple, los termómetros bimetálicos son mucho más económicos. Otra ventaja de los termómetros bimetálicos es que los cambios de temperatura ambiente no afectan el resultado de la medición. En el caso de los termómetros de dilatación de gas, los cambios de temperatura ambiente sí influyen en el resultado de la medición. En parte, estos efectos pueden compensarse. Por otro lado, los termómetros de dilatación de gas presentan importantes ventajas. Debido a la rápida variación de presión, en sistemas cerrados del termómetro de dilatación de gas se indica la variación de temperatura rápidamente. Mientras el muelle espiral del termómetro bimetálico reacciona mucho más lentamente a los cambios de temperatura. Gracias al capilar, los termómetros de dilatación de gas son óptimos para distancias de hasta 60 metros del punto de medición. Los termómetros bimetálicos, sin embargo, permiten una lectura solamente en su punto de medición. Los termómetros de dilatación de gas ofrecen un rango de medición notablemente más elevado en comparación con los termómetros bimetálicos. La caja de los termómetros de dilatación de gas puede rellenarse de líquido, incluso en aplicaciones con temperaturas del medio superiores a 250 grados centígrados. Por todo esto, la utilización de un termómetro de dilatación de gas o bimetálico depende de muchos factores. Nosotros en VICA le ayudaremos a seleccionar su termómetro. Eso es un poco hablando de lo que serían los termómetros bimetálicos e dilatación de gas. Como se ve en el video, se entiende mucho mejor viendo ahí cómo se produce la deformación del muelle. Bueno, ahora para pasar al otro video, no sé si es que... Pero tengo que dejar de presentar de nuevo. Voy a presentar, a ver. Termómetro. Ahora le voy a presentar lo que sería la termoresistencia. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Una de las más utilizadas es la termoresistencia. La termoresistencia mide la temperatura a través de una resistencia. El corazón de una termoresistencia es un sensor RTD de platino, cuyos valores de medición están definidos por una serie de normas. Si la temperatura cambia, la resistencia eléctrica en el sensor aumenta o disminuye, siguiendo una curva característica definida por la norma. Al medir la resistencia, la temperatura se puede determinar con mucha exactitud. Las termoresistencias están disponibles en diferentes clases de exactitud. Para las versiones estándares, si se aumenta la exactitud, se reduce el rango aplicable. También la elección entre un sensor estratificado o bobinado afecta al rango de medición de temperatura. De acuerdo con la norma IEC, las termoresistencias estándares con sensor RTD bobinado clase B se definen desde menos 196 grados centígrados hasta un máximo de 600 grados centígrados. Si las termoresistencias exceden o caen por debajo del rango de medición para el cual fueron diseñadas, los valores medidos comienzan a salirse de la exactitud especificada en el estándar. Se desvían. El resultado de la medición ya no es exacto. Este efecto es más pronunciado en sensores estratificados que en los bobinados. Si se usa una termoresistencia fuera de su rango de medición, se puede dañar el sensor RTD. Tampoco se puede garantizar la exactitud de los valores medidos dentro de su rango. La versión estándar del sensor para aplicaciones industriales es el sensor PT100. Tiene una resistencia eléctrica de 100 ohmios a 0 grados centígrados. En casos especiales también se utilizan sensores PT25 o PT1000, es decir, resistencia de 25 y 1000 ohmios respectivamente a 0 grados centígrados. Si tiene alguna duda sobre la elección del termómetro adecuado para su aplicación, estamos a su disposición. Eso es lo que sería las termoresistencias. Y ahora un último video
que vamos a hablar de lo que sería termopares. Hablar un video. Ahí está. En la instrumentación industrial se utilizan diversos tipos de sondas de temperatura. Uno de estos tipos es el termopar. A modo de ejemplo, elegimos un termopar con cable de conexión. Un termopar consiste en dos filamentos de diferentes metales que se conectan entre sí en el punto de medición. En principio, un termopar ya funciona si los dos cables solo se tocan en el punto de medición o si se enroscan entre sí. Sin embargo, para la mayoría de las mediciones industriales, solo se puede utilizar un termopar soldado, ya que tiene una alta resistencia a la vibración. Cuando la temperatura en el punto de medición aumenta o disminuye, la densidad de los electrones de los dos metales también cambia. Este cambio en la densidad de los electrones, es decir, la tensión, se mide en los extremos de los cables. Un termopar nunca mide la temperatura absoluta, sino que siempre mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Por lo tanto, los termopares requieren la llamada compensación de la unión fría, que garantiza que la temperatura ambiente en los terminales de la unión fría no influya en el resultado de la medición. Para lograr tensiones térmicas lo más elevadas posibles, se emplean combinaciones especiales de materiales cuyas electronegatividades individuales sean lo más diferentes posibles. Los emparejamientos de metales comunes, menos costosos, producen un voltaje termoeléctrico más alto en comparación con los emparejamientos con metales nobles. Para ello también se pueden utilizar termopares nobles para altas temperaturas hasta 1700 grados centígrados. Existen numerosos tipos de termopares adecuados para diferentes rangos de temperatura y cuya exactitud de medición puede leerse en las tablas de valores límite de las normas IEC 60584-1 y ASTM E230. Si tiene alguna duda sobre la elección del termopar adecuado para su aplicación, estamos a su disposición. Y bueno, esos serían los videos que queríamos presentarles. No sé si alguien tiene alguna duda. No, excelente. Está muy buena la presentación con Gracias, profe. Gracias, profe. aplicaciones, con la presentación teórica y después acá los videos que dan una ilustración mucho más realista y uno como que de repente el esquema teórico de los bimetálicos, por ejemplo. Sí, difícil de entender. Acá con lo que es la realidad uno entiende mucho mejor, ¿verdad? Por eso muchas veces yo insisto con los videos, con los, digamos, con las fotos, e inclusive en años donde no hubo pandemia, la gente realizaba visitas, ¿verdad?, en plantas industriales y hacía filmaciones de funcionamiento de válvulas, del caso de la sala de control. Entonces te da una perspectiva diferente, ¿verdad? Como que ahí uno entiende mejor, ¿verdad? Entonces, de ese punto de vista, lo que este tipo de trabajos prácticos ayuda mucho, ¿verdad? Porque lo teórico que estamos viendo ahí te ilustra mejor, ¿verdad? Entonces, un poco eso es el objetivo, ¿verdad? Yo creo que estamos y fuimos llegando, ¿verdad? Aparte, para el grupo que ya estudia y se interioriza mucho mejor de cada de cada tema, es como que ya es un tema menos para el examen, eso también ayuda, ¿verdad? Así mismo. Y comparte con sus compañeros información valiosa, ¿verdad? Poniendo en la red, ¿verdad? Entonces cada uno después, cuando estudia ese tema, ¿verdad?, el tema de temperatura, ¿verdad?, va a poder acceder a los videos, va a poder rememorar para la gente que no estuvo, en este caso, ¿verdad? Y bueno, ese es un poco el objetivo, ¿verdad? Y vos estudias la teoría y miras el video, es una comprensión diferente, ¿verdad? Que netamente, ¿verdad?,
la explicación teórica, ¿verdad? Por eso que yo insisto un poco, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en gran medida se va llegando, ¿verdad? Sí. Bueno, y gracias, profe. Gracias a todos por escucharnos. Muchas Bueno, gracias. excelente. Y si me pueden enviar, por favor, si pueden subir a la plataforma, sería espectacular y ahí le vamos calificando ya, entonces, con la planillita esa que me enviaron, ¿verdad? Dale, ya está. La profe, Vamos sin a ver problema. ahora eso. Dale. Ok, entonces dejamos acá la clase, entonces. Muchas gracias. Y no se olviden de poner presente ahí en su, como siempre. Ok, dale. Vale, profe, estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, profe, gracias. Chao, 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 chao.